Hola, bienvenido, que el Señor te bendiga. Nos llena de gozo que estés aquí y poder compartir contigo la palabra de Dios. Un tiempo especial para compartir entre hermanos. Déjanos un comentario para conocerte. Saber que estás aquí nos anima a seguir trabajando. Ahora, prepara tu Biblia. Ponte cómodo. En este momento, iniciamos. Abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 27. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros, mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así lo escucharon, iglesia, comenzando con Moisés y los profetas. Jesús les mostró todo lo que las escrituras del Antiguo Testamento dicen sobre el Mesías. Es que la realidad es que el Antiguo Testamento es la carta de presentación de Jesús, porque apunta a Jesús, el profeta supremo, que no solo trajo la palabra de Dios, sino que Él mismo es el Verbo, la misma palabra de Dios encarnada. El Antiguo Testamento apunta a Jesús, el Rey Supremo, que no fallará como el resto de los reyes, sino que traerá el reino perfecto de justicia y paz. Apunta a Jesús, el sumo sacerdote, que no muere, sino que logra ser el mediador entre el hombre y Dios para siempre. Apunta a Jesús, el sacrificio perfecto, que no tiene que estar siendo entregado una y otra vez para el perdón de pecados, sino que se entregó de una vez por todas para traer salvación y perdón para siempre. El Antiguo Testamento apunta a Jesús, el Dios, Rey y Salvador, que murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación, para nuestra justificación, nuestra redención, nuestra santificación. Y es por eso que Él tiene el nombre sobre todo nombre. Así que juntos adoremos a este Dios y Rey, porque Él merece toda la honra y la gloria. Alfa, Omega, el que era, es y quien vendrá, quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea
ti se doblarán y toda lengua te confesará, Señor. Has vencido a la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración al Cordero que crucificado fue. Sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es, nombre sobre todo es, nombre sobre todo es. Cristo, que tiene el nombre sobre todo nombre. A Cristo coronar, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, lores tributar, y bendecida al inmortal por la eternidad. A Cristo coronar, Señor de nuestro amor, al Rey triunfante celebrar, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y con su muerte en la cruz su gran amor mostró. A Cristo coronar, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamar los triunfos de Jesús, a Él solo adorar, Señor de salvación, glor eterno tributar de todo corazón, glor eterno tributar de todo corazón. Así es, iglesia, de todo corazón adoramos a nuestro Dios. Oremos para poner el tiempo de predicación en sus manos. Señor Jesucristo, ponemos en tus manos este tiempo de predicación ahorita, para que tu nombre sea exaltado, así como merece ser, para recordar que toda escritura apunta a vos, Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, por medio de nuestras vidas, por medio de la iglesia, Señor, porque tú te lo mereces. Que el Espíritu Santo guíe al predicador de hoy.
En el nombre de Jesús pedimos y agradecemos todo esto. Amén. Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente aquí para compartir la palabra del Señor. A pesar de la situación negativa que vivimos en el país, la palabra de Dios no está presa, no está en cuarentena y podemos seguir escuchando el consejo de Dios para desafiarnos y seguir creciendo como hijos de Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca del llamamiento de Moisés. Vamos a hablar acerca de la persona de Moisés. Vamos a mencionar algunas cosas que estuvieron presentes a lo largo de su vida y que son para nosotros el día de hoy un desafío. Todo empieza con la historia de Abraham, cuando el Señor lo llama y le promete que va a hacer de él una gran nación. Esto no se cumple durante la vida de Abraham, no se cumple durante la vida de Isaac y empieza su cumplimiento con Jacob, cuando él, a través de sus 12 hijos, se forman las 12 tribus de Israel. Sin embargo, no alcanza su máximo cumplimiento con ellos tampoco. Sin embargo, nosotros empezamos a ver que Dios empieza a cumplir esta promesa y empieza a engrandecer al pueblo de Israel. En Génesis de capítulos 37 al 50, encontramos la historia de que José fue un instrumento del Señor para preservar la vida de muchas personas, para que pudieran sobrevivir la difícil situación de hambruna que se vivió en la tierra en ese tiempo, y a través de José el Señor preservó la vida del pueblo de Israel. Entraron en Egipto, pero encontramos en Éxodo capítulo 1 que José había muerto, pasaron muchos años, murió también Faraón, que había vivido toda esta experiencia con el pueblo de Israel y no conocía a José, no conocía al pueblo de Israel y no conocía todo lo que había sucedido antes. Nosotros encontramos después que el Señor nos dice ahí en Éxodo capítulo 1 que Israel fructificó, se multiplicó, Israel también fue aumentado y fortalecido en extremo. Ahora, se llenó toda la tierra de ellos y esto trajo miedo a Faraón. Los egipcios amargaron la vida de los israelitas con una dura servidumbre, con una esclavitud. Dice la Biblia que los pusieron a hacer barro y ladrillo con toda labor del campo y en todo servicio los oprimieron con mucho rigor. Ahora, Faraón tiene miedo de este pueblo y entonces se le ocurrió un plan para detenerlo o para frenarlo. Y entonces él dijo, vamos a matar a todos los niños varones que nazcan dentro del pueblo de Israel. A las niñas les vamos a preservar la vida, pero a los varones los vamos a matar. Y él ordenó a las parteras hebreas llevar a cabo este plan. Sin embargo, la Biblia nos dice que las parteras temían a Dios y no obedecieron la voz de Faraón y no mataron a los niños. Faraón las mandó a llamar y aunque no se metieron en problemas, el Señor las bendijo en gran manera por su temor, por no haber obedecido la voz de Faraón. Sin embargo, Faraón aún así llevó a cabo su plan con sus propias manos, con su propio pueblo. Ahora, quiero nada más detenerme aquí un segundo para hacer mención acerca de un mal que aqueja a nuestra sociedad y es el tema del aborto. Esto probablemente es lo más cercano que tenemos a lo que sería un aborto el día de hoy. Estas personas estaban listas para quitar la vida a los niños en cuanto nacieran solamente por ser varones. Ahora, creo que vemos un gran ejemplo en estas parteras al temer a Dios y no obedecer la voz de un hombre. Y yo creo, hermanos, que para nosotros esto es un desafío el día de hoy. Como sociedad estamos muy lejos de esto. Cada día más son más países los que se suman a esta iniciativa del aborto, son más personas las que practican el aborto y más personas las que están a favor. Sin embargo, como hijos de Dios tenemos que entender que la vida es preciosa a los ojos de Dios. Y nunca debemos nosotros escoger la muerte por encima de la vida. Yo creo que es un gran desafío el ejemplo de estas mujeres. Y podemos ver también que su temor fue recompensado y el Señor las bendijo. Qué lindo sería que como iglesia pudiéramos tener esa clase de impacto en nuestra sociedad
y pudiéramos mostrar otra perspectiva que lo que el mundo conoce y que ha normalizado. Ahora, en medio de ese contexto, nace Moisés. En Éxodo capítulo 2 nosotros leemos que nace Moisés y que también se le preservó la vida, sus padres le preservaron su vida. Ahora, a través de ese gran hecho, se le dio la oportunidad a Moisés de vivir una vida plena y de ser utilizado por el Señor para ser de bendición a muchas personas y para ser un gran referente en lo que es el relato bíblico. Ahora, la Biblia nos dice después que Moisés, habiendo crecido, un día tuvo el deseo de ir y visitar a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y él vio también a un egipcio que estaba maltratando a un hermano hebreo. Fue y lo defendió. Sin embargo, esto fue un gran error de parte de Moisés. Moisés mata al egipcio y el asunto se descubre. Moisés tiene que huir para preservar su vida. Ahora, en Hechos capítulo 7, Esteban, en su discurso antes de morir apedreado, habla acerca de la vida de Moisés, y él dice: cuando Moisés visitó a sus hermanos, él tenía algo en su corazón. Aparentemente era el deseo de liberar a su pueblo de las duras tareas. Porque Esteban dice lo siguiente: Moisés vengó al oprimido, es decir, salvó a su hermano hebreo de manos del egipcio, y pensó que el pueblo de Israel había entendido que Dios los iba a liberar por su mano, pero el pueblo no lo entendió de esta manera. Es decir, Moisés aparentemente tenía en su corazón liberar a su pueblo. Sin embargo, intentó hacerlo a su forma y en su tiempo, y esto fue un grave error en la vida de Moisés que le costó 40 años de su vida. Cuando se descubre el asunto, Moisés tiene que huir al desierto. Encontró ahí una familia, al sacerdote de Madián, se casó con la hija mayor del sacerdote y tuvo hijos, y se estableció en esa tierra como extranjero, como forastero. Y pasaron 40 años en la vida de Moisés y no supo nada del Señor, porque el Señor no se manifestó hasta que un día ordinario en la vida de Moisés se convirtió en extraordinario cuando el Señor se le manifestó. Moisés lleva a las ovejas a apacentar. Esto ya lo encontramos en Éxodo capítulo 3. Y haciendo su trabajo de pastor, él tiene una visión, una zarza que se está quemando pero que no se consume. Y entonces él decide ir a ver qué es lo que está pasando, y entonces escucha la voz de Dios que le dice: Moisés, Moisés. Él responde: heme aquí. Y el Señor le dice: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es lugar santo. Ahora, hay toda una conversación entre Dios y Moisés. Dios le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios del pueblo de Israel. Yo he escuchado el clamor de mi pueblo y te voy a enviar para que los liberes de la esclavitud y de la servidumbre en la que se encuentran en Egipto. Yo sé que Faraón no te va a creer. Yo sé que Faraón no los va a dejar ir por las buenas. Yo sé que Faraón se va a endurecer. Yo sé que van a ser necesarias señales y prodigios para liberar a mi pueblo, y yo lo voy a hacer a través tuyo. Moisés le dice: no, 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 hay mejores personas que yo. Ya estaba viejo, Moisés tenía 80 años. Finalmente dejó de luchar en su corazón, dejó de luchar con Dios y dijo: está bien, voy a ir. Y aceptó el llamado que Dios le hizo a su vida. Ahora, con la liberación del pueblo de Israel, Dios tenía muchos propósitos. Quería hacer muchas cosas en la vida de su pueblo. Sin embargo, voy a mencionar ahora tres cosas rápidamente, tres propósitos que Dios quería con su pueblo y que iba a empezar a través de la liberación. En primer lugar, los quería establecer como un reino. Ya habían diferentes reinos en la tierra.
Sin embargo, este reino iba a ser diferente porque la persona que los iba a gobernar era Dios mismo, en la mayor diferencia de los otros pueblos. Los iba a establecer como un reino. Los iba también a establecer como una nación santa. En Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, nosotros encontramos que el Señor deseaba que su pueblo fuera una nación santa. Y a través de estas dos cosas, como un reino siendo gobernado por Dios, como una nación santa, el Señor se iba a revelar al resto del mundo a través de su pueblo Israel. Y el Señor empezó a hacer esa obra y a cumplir esos propósitos a través del llamado de Moisés. A través de la obediencia de Moisés al llamado, Dios empezó a obrar todo esto en el pueblo de Israel. Ahora, Dios se quería manifestar a los otros pueblos y no era una tarea fácil. Para convencer al pueblo, incluso fueron necesarias muchas señales. Y ahora quiero mencionar algunas de las obras que rodearon la vida de Moisés. Moisés no fue una persona cualquiera, no fue una persona común y corriente. ¿En qué sentido? Fue una persona que experimentó muchos milagros y muchos hechos poderosos de parte de Dios de primera mano, como ninguna otra persona. Por ejemplo, su nacimiento y crianza fueron milagrosos. Estuvieron rodeados de muchos milagros. Decidió Moisés también sufrir con los hebreos y no disfrutar de los deleites de los egipcios. Recibió el llamado de Dios a los 80 años de edad a través de una visión milagrosa. Obedeció ese llamado siendo ya viejo. Luego en Egipto, por mano de él, se llevaron a cabo las 10 plagas de Egipto, que afligieron a los egipcios para quebrantar el corazón de Faraón. También fue la persona que instituyó la Pascua y celebró la primera Pascua al final de la 10ª plaga. Logró la liberación de un pueblo numeroso de en medio de la esclavitud. Llegaron al Mar Rojo y cuando parecía que todo había acabado, a través de su fe, tocó las aguas con su vara y las aguas se dividieron y el pueblo pasó el Mar Rojo por tierra seca. Fue guía del pueblo de Israel en el desierto por 40 años. Recibió de parte de Dios las tablas de la ley y las llevó al pueblo. Habló con Dios cara a cara y no murió, no pereció. Anunció también la provisión de Dios de una forma milagrosa, tanto para la comida como para el agua en medio del desierto y durante toda la estadía en aquel lugar. Recibió también los planos del tabernáculo y fue el supervisor de toda la obra que se hizo para la construcción. Fue obediente cuando el Señor le dijo, es hora de entrar a la tierra prometida, envía espías para inspeccionarla. Él fue obediente y envió a los espías. Es el autor de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Fue juez y profeta en Israel. A través de la ley y todo lo que recibió de parte de Dios, establece lo que es el culto religioso en el pueblo judío. Y también venció a algunos pueblos en guerra. Ahora, esto, hermanos, es muchísimo. En la vida de Moisés, el Señor hizo muchísimas cosas. Moisés no fue una persona común y corriente en cuanto a lo que es la obra de Dios. Moisés fue testigo de muchísimas cosas. Ahora, quiero ir rápidamente a Hechos capítulo 7. En Hechos capítulo 7, Esteban, en su discurso, habla de Moisés y él dice lo siguiente: Moisés fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios. Era una persona con conocimiento, una persona preparada. Dice, era poderoso en palabras y poderoso en obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos. Ahí leímos también en Éxodo que él mató a un egipcio y cometió este grave error que le costó 40 años de su vida. Sin embargo, dice así, a este Moisés a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y por juez sobre nosotros? A este Moisés Dios lo puso como gobernante y libertador
a través del ángel que se le apareció en medio de la zarza, en medio de la visión. Moisés lo sacó haciendo prodigios milagrosos y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Y ahora dice Esteban en el versículo 37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta les levantará el Señor de en medio de sus hermanos, a él van a oír como me han oído a mí. Moisés estaba profetizando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, un día el Señor les va a levantar un profeta de en medio del pueblo de ustedes. Y así como me oyen a mí, en aquel momento lo van a tener que oír a él. Ahora, quiero ahora hacer referencia a la persona de Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo para hacer una obra mayor que la que hizo Moisés. Jesucristo vino a este mundo con una obediencia mayor que la obediencia de Moisés al llamado de Dios. En Hebreos capítulo 1 leemos lo siguiente. El Señor ha hablado a su pueblo muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas. Pero el día de hoy nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. En Hebreos capítulo 3 se nos dice que Jesucristo es mayor que los ángeles y mayor que Moisés. Y entonces dice así el autor de los Hebreos. Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Entonces el autor de los Hebreos dice, vamos a considerar a Jesucristo un momento. Vamos a considerar a este Jesucristo que es mensajero de Dios y sumo sacerdote. Pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró mensajero y sumo sacerdote, así como lo fue Moisés, fiel, cuando se le encomendó toda la casa del Señor. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés. Es más digno de gloria que Moisés. ¿Por qué? Y él dice, así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Y termina diciendo, cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todas las cosas es Dios. Jesucristo merece mayor gloria y honra que Moisés por la obra que él hizo. Y en Hebreos capítulo 5 leemos así acerca de la persona de Jesucristo. Versículos 8 y 9. Y aunque Jesús es hijo de Dios, por medio de sus padecimientos, por medio de todo lo que él sufrió, aprendió lo que es la obediencia. Aprendió lo que es la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vino a ser autor de eterna salvación. Moisés hizo una gran obra. La obediencia de Moisés a sus 80 años al llamado de Dios es de gran ejemplo y desafío. Lo que Dios hizo a través de la vida de Moisés es muy grande. Fue de gran impacto para el pueblo judío, es de gran impacto para el cristianismo el día de hoy. Sin embargo, la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo es mucho mayor, porque Él vino a ser autor de eterna salvación. Ahora, eso solamente fue posible a través de su obediencia, a través de anhelar y desear cumplir la voluntad de Dios en su vida, la voluntad del Padre. Igual que Moisés un día dijo sí al llamado de Dios, Jesucristo un día tuvo que decir sí al plan que Dios tenía para darnos salvación y vida eterna. Ahora, para nosotros esto, hermanos, es de gran desafío porque nosotros como iglesia de Jesucristo jugamos un papel importantísimo. El día de hoy el Señor sigue llamando personas al arrepentimiento y sigue tocando vidas para que pongan su fe y su confianza en la persona de Cristo. Y la iglesia juega un papel importante a través de la predicación del Evangelio, aún en este tiempo tan difícil, aún cuando parece imposible, aun cuando muchas cosas no tienen sentido, el Evangelio sigue trayendo salvación a las personas que están perdidas.
Esto, hermanos, tiene que ser de desafío para nosotros. Pero para lograr eso, debemos ser obedientes a lo que el Señor nos ha dicho. Hacer discípulos en todas las naciones y predicar el Evangelio a toda criatura. Deuteronomio capítulo 4, versículos 32 al 40. El Señor está hablando con Moisés y le está diciendo algo importante. Moisés, pregunta, anda a preguntarle a cualquiera si algo de esto que vos estás viviendo ha sucedido antes. Anda a preguntar si desde la creación hasta el día de hoy algo como esto se ha hecho. Anda a preguntar si alguien ha hablado cara a cara con Dios y no ha muerto. Anda a preguntar si el Señor ha liberado a un pueblo de en medio de otras naciones con señales y prodigios. No ha sucedido nunca. Esto es único, sin precedente. Y entonces en el versículo 39, el Señor le dice a Moisés, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Hermanos, en este tiempo difícil que estamos viviendo en el mundo, en Nicaragua, en nuestra ciudad, en nuestra iglesia, en nuestras familias, necesitamos aprender y reflexionar que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Aun cuando las cosas parecen fuera de control, aun cuando las cosas no tienen sentido, aun cuando las cosas parecen oscuras, cuando pareciera que no hay esperanza, Jehová sigue siendo Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y eso nos tiene que traer consuelo y eso nos tiene que animar a continuar haciendo la obra de Dios en este mundo. Deuteronomio 4:39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Dios es arriba, Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Hermanos, demos gracias a Dios por este tiempo que hemos podido compartir. Demos gracias a Dios por el llamado que ha hecho también a nuestras vidas de alcanzar a un mundo perdido y seamos obedientes a ese llamado. Así como Moisés fue obediente y así como el Señor lo utilizó para bendecir la vida de muchas personas, así como el Señor utilizó a nuestro Señor Jesucristo a través de su obediencia para traer eterna salvación, seamos nosotros también obedientes para llevar ese mensaje a las personas que se pierden. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias en este día por tu palabra, que es de ánimo y desafío, y rogamos, Señor, que en nuestros corazones tu Espíritu Santo nos ayude a hacer tu obra en medio de este tiempo difícil, fortalecido, Señor, por tu palabra y por tu presencia en nuestras vidas. Rogamos, Señor, que nos guardes del maligno, que nos guardes de todo mal. Rogamos, Señor, que preserves nuestra vida y que, Señor, podamos nosotros ser luz en medio de una generación maligna y perversa que se pierde. Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias por todo. Buenos días, hermanos. Espero que estén muy bien. Espero verlos pronto. Y el día de hoy quisiera compartirles mi testimonio. Mi vida antes de Cristo, pues se basaba en el pecado, estaba envuelto en él. Sabía que estaba mal, sí. Y a pesar de que vengo de una familia cristiana, pues realmente no era tan apegado a Jesús. Siempre hacía mi oración en las noches, sí, porque es algo que nuestra familia me ha inculcado realmente, orar en las noches al Señor. Pero a pesar de eso, pues no tenía seguridad de mi salvación. Era una oveja perdida. En el 2017 eso cambió porque fui a un campamento de niños en Palabra de Vida y la noche de presentación me hicieron una pregunta que realmente cambió mi percepción del pensar mucho, que fue: si el día de hoy tú mueres, ¿a dónde irás? Y yo pues la verdad nunca me habían hecho esa pregunta y tenía claro, la verdad es que me iba a ir al infierno porque decía que solo los santos iban al cielo y que yo no podía ir porque no era santo realmente. Entonces el muchacho me dijo que no era así, que lo único que necesito para ser salvo es aceptar a Cristo como mi Salvador. Entonces
yo decidí aceptarlo. Tomé la decisión en una noche de fogata en Palabra de Vida, en el campamento. Pero luego de eso sí, volví a perder el rumbo de nuevo. Y hace un año realmente tomé una decisión seria y era consagrar mi vida a Cristo. Realmente quería consagrar mi vida a Cristo porque ya no quería estar perdido de nuevo y quería que esta vez sí fuera y quería aprender más de Él. Quiero aprender más de Él realmente. Todos los días estoy tomando un devocional para aprender más de Cristo. Mi vida de hecho se ha visto muy beneficiada gracias a Dios, gracias a Él, que Él es fiel y que no me hace falta nada ya que lo tengo a Él. Y quisiera invitar a las personas que aún no tienen a Cristo y que están viendo este video, que es la mejor decisión que pueden tomar realmente. Y es una decisión que cambia vida, literalmente, cambia tu eternidad y es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. Espero que tengan una feliz semana, un feliz domingo, que el Señor los bendiga, espero verlos pronto, cuídense y hasta luego. Esperamos hayas disfrutado de este servicio dominical. Te invitamos a seguir con nosotros todos los miércoles en la reunión de oración y los domingos en el servicio dominical. Hasta pronto, bendiciones.